Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Bueno, ya han pasado los eventos de Navidad en Swift y ahora se nos viene Año Nuevo. Faltan 2 días, arrancamos enero de un nuevo año y vamos a tener un nuevo evento un poco más masivo, que es el Tour de Swift 2021. Con el video de presentación ahí del tour que ya lo vimos. Primero, ¿qué es el Tour de Swift 2021? Ustedes abren la aplicación de Swift Companion o si se conectan desde la página web, tienen un montón de eventos para correr con gente, o sea, fondos grupales, sesiones de intervalos de velocidad, carreras, pero son eventos únicos, que los corres una vez. Si te dan remera, bueno, justamente corriendo una vez ya te la ganás. Por ahí están las Swift Race Series, que tenés que completar 3 carreras para que te den las remeras, pero los tours, que nosotros ya este año hemos corrido el tour para todos, que son eventos que abarcan etapas, o sea, vos tenés que completar varias etapas, en este caso 8, para ganarte, bueno, todo el kit entero, que es la remera, el pantalón, las medias, la gorra y creo que hasta los anteojos. Y además, lo que tienen de especial es que en este caso particular, ya lo vamos a ver, te dan un cupón para aprovechar una oferta, digamos, en la vida real, o sea, que algo que te sirve de verdad. Lo presentan como el gran tour para explorarlo todo. Justamente nos van a llevar a pasear, digamos, nos van a sacar a pasear por todos los mundos de Swift. Considera esta tu invitación para embarcarte en un viaje alrededor de todo el mundo, abierto para corredores de todos los niveles. El Tour de Swift es la oportunidad perfecta para explorar 8 etapas, bueno, llenas de diversión, cada una con una temática distinta y con un par de destinos en cada etapa. En cada etapa tenemos la categoría A y la categoría B. O sea, vos del Companion te vas a anotar y según en cuál te anotes, en la A o en la B, vas a ir a uno o a otro destino. Brand Destinations, nos dice acá, este es tu itinerario oficial del Tour de Swift. 8 etapas te esperan, cada una con una temática distinta que te prometen buenos tiempos en cada parada, porque siempre estamos llevando la diversión al próximo nivel. Va a haber 2 destinos separados por etapa para darte, o sea, la oportunidad de explorar más aún. Te invitan a correr una o correr las 2 de cada etapa. La elección es tuya. Bueno, coming soon, acá nos muestran la primera etapa, que son los Fab Flats, porque arranca el 4 de enero. Si cliqueamos en esta imagen, nos va a llevar a la descripción particular del Stage 1, o sea, de la etapa 1, que nos dice: bienvenidos a la etapa 1, vamos a llevarte por nuestras rutas llanas, o sea, Fab Flats quiere decir rutas llanas favoritas. Diferentes grupos van a dirigirse a diferentes destinos. Elegí entre Francia y Watopia. Estas rutas están hechas para conseguir PRs, o sea, personal records. Son solamente caminos llanos para dejar volar los kilómetros y para empezar bien tu camino. Acá tenemos lo que les decía, el grupo A hace el evento más largo, Longer Run. Nos van a llevar a, Francia, Champs-Élysées, el circuito que en realidad está en París, en Swift. Es ese mundo, o sea, no es Francia, sino que es París. Entre los jardines de las Tullerías al este y entre el Arco del Triunfo al oeste, vas a tener mucho para observar, muchas vistas. Y el grupo B hace el recorrido más corto, que es por el circuito del volcán en Watopia. Dice que te asegures de llevar agua porque va a estar bastante caliente el asunto. Yo creo que una vez que esté activado, o sea, una vez que se acerque la fecha, te vas a poder anotar directamente desde acá, aunque yo recomiendo, obvio, siempre usar el Companion porque es más fácil con el celular. Y además, en este caso particular en los tours, te tenés que registrar, como que tenés que hacer un paso más. Además de sumarte a los eventos del Companion, tenés que registrarte al tour. Esa opción te la va a dar cuando entras al juego o mismo desde el Companion. Si no estás registrado, creo que puedes completar las etapas, pero no te vas a ganar el kit. O sea, nada, es un paso más que tenés que hacer y te vas a asegurar que estás participando al 100%. Seguimos con la etapa 2, se llama World Jump Routes. Dice: ¿alguna vez quisiste recorrer los UCI World Course? O sea, son las rutas de los campeonatos mundiales de ciclismo. Esta es tu oportunidad. Para esta etapa 2 nos vamos a sumergir en 2 de los más renombrados caminos de los campeonatos UCI. Dice que en esta oportunidad los corredores se están haciendo protagonistas, no los ciclistas. Elegí entre Yorkshire 2019 o Richmond 2015. Entonces el grupo A va a ir a correr el circuito más largo, que va a ser en Yorkshire, y el grupo B va a ir a Richmond. Esto léanselo si quieren, la descripción
más con detenimiento, pero más o menos para que vean las diferencias que hay entre una etapa y otra. Todavía no están especificados los kilómetros en el Companion. Si se fijan desde la aplicación del celular, sí, ya están puestos, particularmente la etapa 1 y 2, cuántos kilómetros dura cada uno de estos circuitos. Rápidamente vamos a ver etapa 3, Serious Mountain Routes, o sea que van a ser etapas con circuitos de montaña. Etapa 4, vistas como grandes vistas, se ve que van a ser, bueno, acá la foto nos muestra la parte del desierto de Watopia. Etapa 5, Favorite After Party Roads. Etapa 6, Rolling Hills, o sea que van a ser circuitos con cuestitas. Etapa 7, Jungle Roads, los caminitos, calculo que de Watopia de la selva. Y finalmente etapa 8, circuitos urbanos. Mírenselas todas, vayan viendo las descripciones. También están especificadas las fechas. O sea, la etapa 1 dura desde el 4 de enero hasta el 8, la etapa 2 desde el 9 de enero hasta el 13, 14 al 18, 19 al 23 y más o menos para que tengan una idea, esto termina el 12 de febrero. O sea, tienen hasta el 12 de febrero para terminar todas las etapas. Acá hay otro apartado en la página web que nos dice Prepare to Run. Prepárate para correr. Bienvenido al Tour de Swift. Este camino de múltiples etapas es como un fondo, vamos a decirle así, de la vida real, una fiesta enorme donde, bueno, la vamos a pasar bien y vamos a ver vistas muy lindas entre todos. Nos van a llevar a recorrer. Nos dice que el Tour de Swift agrupa a corredores de diferentes países juntos con el mismo objetivo: visitar todos los destinos de Watopia, explorar todas las rutas nuevas y las viejas. Además, este post nos va a ayudar a prepararnos para tener una experiencia buena y fluida. Entonces, si cliqueamos acá en el botón azul, nos va a llevar a una página con tutoriales. Bueno, otra pequeña introducción acá que nos dice los fondos grupales son o sea, los entrenamientos grupales, una manera muy buena de conocer gente, hacer amigos y llevar al tope el ritmo cardíaco. Corre con tus amigos y, bueno, vayan explorando los distintos destinos. Los entrenamientos son a tu propio ritmo, o sea, no hay requisitos, no son carreras. Si querés las podés correr como carreras. Va a haber tabla de resultados. Y bueno, acá está el primer link. Ustedes van a ver que son links adjuntados acá. Cómo correr en Swift, por ejemplo, el primer link nos va a llevar a un video de YouTube que nos va a mostrar cómo emparejar la cinta, los sensores y demás. Organiza tus entrenamientos. Dice que es la página del tour, que es lo que veíamos antes. Cuando se acerquen las fechas vas a poder directamente anotarte desde ahí, vas a ver las etapas, los kilómetros, todo bien detallado, te vas a poder anotar desde ahí. Elegí la distancia. También acá nos ponen el link de cómo conectar los sensores de frecuencia cardíaca, cómo calibrar por ejemplo, el SwiftPod o algún podómetro que tengamos. Y además nos explican que eso yo lo recomiendo hacer siempre antes del evento, conectarse 10 minutitos y hacer o una entrada en calor o por lo menos dejar el personaje ya dentro del juego para que cuando aparezca el pop-up, que es el mensaje para llevarnos al evento, estemos preparados, porque si entramos sobre la hora por ahí quedamos afuera, se te llega a colar la computadora o algo y quedas afuera y es un bajón. Además, cuando entramos al evento nos va a llevar a una línea de largada con un arco y un contador. Bueno, ahí puedes interactuar, puedes chatear, hay un chat disponible para hablar con los demás Swifters y, bueno, ir haciendo amigos. También hay un link con un video que nos muestra cómo mandar ride-ons y demás. Hay otro link que nos explica bien cómo es el HUD, o sea, toda la interfaz del usuario del juego. Y finalmente nos dicen que después de la etapa, una vez que completemos el evento, nos quedemos a hablar con los compañeros y sigamos formando lazos de amistad. También está el botón acá al costado, que no vamos a entrar en eso porque es para andar en bicicleta, Ride the Tour, o sea, está lo mismo, la misma página, pero explicando todo para ciclismo. Bien, ustedes van a ver que en el Companion todos los eventos se llaman Group Runs. Además, va a haber otra categoría que se llaman Rookie Runs, que nos dice que va a haber eventos particulares con miembros de la comunidad experimentados de Swift, liderados por ellos. O sea, vos te vas a unir, probablemente va a haber un líder que va a tener una baliza amarilla en la cabeza, lo vas a poder diferenciar, y generalmente toda la gente corre detrás de ellos. O sea, van a ser quizás eventos más sociales, va a haber más interacción. Acá está el organizador, Coming Soon, todavía no está disponible. Bien, y esto es lo que les decía antes, los tours generalmente tienen algo en particular que nos dan, que se puede usar en la vida real. En este caso es un cupón de descuento porque Swift se unió con la gente de Le Col, que es una marca de ropa deportiva, y desarrollaron una remera de ciclismo y una remera para running. Los diseños son los mismos del juego, o sea, vas a obtener la misma remera que tu avatar. Donde radica lo bueno, digamos, si vos completas cualquiera de las etapas, te van a enviar un cupón de descuento a tu mail, el que tenés registrado en tu cuenta de Swift, de $65 para la compra de estas remeras. Igual lean los términos y condiciones porque la remera sale menos de $65, pero en realidad el cupón te lo dejan utilizar si vas a gastar una determinada cantidad de plata. O
sea, yo me fijé y creo que si entendí bien, en realidad es un 2x1. O sea, si vos pedís 2 remeras, podés aplicar el cupón y pagás una sola. Ese es el descuento real. Yo ya me la encargué la remera, así que voy a ver cuando me llegue si se las puedo mostrar en alguna transmisión o si puedo hacer algún review como un video aparte. Va a estar bueno. Acá abajo nos muestran cómo es el kit para nuestro avatar. Tenemos la remera, que es la misma, como les dije, las medias, el gorro, los anteojos y bueno, también está el maillot para los ciclistas. Las zapatillas creo que no, por lo que estoy viendo ahora son las mismas que ya tenemos desbloqueadas por defecto en Swift cuando vamos subiendo de nivel. Y por último, abajo de todo tenemos un Frequently Asked Questions, un FAQ con algunas preguntas frecuentes. ¿Qué es el Tour de Swift? Es el tour más grande del año. Anda en bicicleta o corre durante 8 etapas, cada una con 3 rutas distintas. Bueno, nosotros vimos que eran 2, pero quizás ahora que estoy pensando, quizás el Rookie Run, esos eventos especiales son por rutas distintas, así que hay que estar atentos. Elegí tu propia aventura, explorar cada etapa como tengas ganas. Cuando termines ya vas a tener un paneo general de lo que es Swift, de todos los lugares disponibles, así que agarra el pasaporte que el camino empieza pronto. ¿Cuándo empieza y cuándo termina el Tour de Swift? La etapa 1 empieza el 4 de enero y termina el 12 de febrero. Va a haber una semana de bonus del 13 al 20 de febrero para que completemos esa etapa que nos quedó colgada. Aunque hay que estar atentos a esto, que dice que los slots son limitados, o sea, los lugares son limitados. Yo nunca vi un evento con límite de usuarios que se puedan registrar. También estén atentos si llegan a perder una etapa a este dato. ¿Cuál es la diferencia entre las categorías? Ya lo vimos, las dos categorías representan 2 circuitos distintos. La categoría A siempre va a ser el circuito más largo, va a requerir más tiempo, y la categoría B más corta. Ya estamos, más o menos pudo ver así de forma general lo que es el Tour de Swift 2021. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, como saben, me preguntan en los comentarios. Les deseo que tengan un lindo fin de año y que empiecen bien el 2021. Nos seguimos viendo en Swift y en más videos. Hagan el tour, no se lo pierdan. Acuérdense de registrarse y bueno, nos vemos la próxima. Chau chau.